Continuamos, amigos televidentes. Le damos la bienvenida al compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, Iván, y estar con nosotros esta mañana. Bueno, queríamos hablar desde luego de los aspectos que tienen que ver con los números, ¿verdad? Que son muy importantes, los recursos, pero antes quisiera que nos brindara, digamos, un resumen, digamos, una perspectiva de cómo estamos, ¿verdad? A estas alturas, cómo se ha cerrado el tercer trimestre, ya estamos casi cerrando el año, en el mes de diciembre, el último del año. Usted ya ha informado de algunos incrementos en las exportaciones, fortaleza en los factores, indicadores macroeconómicos. ¿Cómo está la economía de Nicaragua en este momento, Iván? Buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días a la amable y amplia teleaudiencia del programa. Primero, mis condolencias a la familia de profesor Miguel de Castillo Urbina. Es un gran contribuyente a los temas de educación, a los temas de investigación de por vida, lo cual es una pérdida valiosa para la educación de Nicaragua y para sus familiares, el alcalde Ervin Castilla, su hermano, sus hijos, y va a ser siempre recordado como un sandinista revolucionario nicaragüense y un gran chontaleño. Claro. Creo que es importante iniciar el análisis del estado de situación de la economía, marcando dónde estábamos en marzo. Porque definitivamente los números son la foto del momento, pero dónde estábamos en marzo. Nosotros antes habíamos pronosticado un crecimiento al inicio del año, y efectivamente el primer trimestre había mostrado mucho dinamismo en la economía y marcaba una tendencia de los primeros meses de 1.8, que ya tendencialmente podríamos pensar que íbamos en franca recuperación, lo primero. La economía tuvo un paro súbito a mediados de marzo, con la entrada, el anuncio de la pandemia el 11 de marzo, que ya venía impactando los países de Asia. A partir de eso, la situación estuvo complicada, no solo en el tema de cómo se comportaba la economía nicaragüense, sino que comenzó a decaer toda la economía global. Y los pronósticos de abril eran y siguen siendo muy malos. Claro. Y se fue confirmando en julio, junio y en octubre. Esa es la tendencia de la economía. Hay países como España que el pronóstico es una pérdida de 13.5%. En Estados Unidos hay una recuperación a partir del pronóstico de octubre de una pérdida de 8.6, 9.2, está bajando a 5.5, a 4.4, que es muy bueno para Occidente. Pero al final, toda Europa sigue perdiendo fuertemente. Puse el ejemplo de España, pero está cerca del 9.5% global Europa, y la economía global sigue perdiendo totalmente, con pocos ganadores. Entre los ganadores que se puede observar, cuando uno va a la estadística, el crecimiento en China, cerca de 1.8, creo que 1.2, 1.8. Pero la economía global ha perdido muchos recursos durante el 2020. Igual le ha pasado a Latinoamérica. Latinoamérica junto a Europa somos los grandes perdedores por impacto COVID. Sin embargo, ahí hay un cambio. En Nicaragua hay una decisión importante, una decisión que lo comunicó el comandante Ortega a finales de marzo, inicio de abril, que lo primero era movilizar la mayor cantidad de recursos para fortalecer el pilar sanitario, para evitar
mayor estrago o tratar de contribuir a atender el impacto de la pandemia, y la cual movilizamos recursos que se va a ver en la reforma del presupuesto, que se va a expresar con que movilizamos recursos importantes, de recursos propios del Tesoro para atender la pandemia. Y lo segundo, hay una edición que seguramente va a haber tiempo para hacer análisis de cómo impactó positivamente la edición de mantener la economía funcionando. Correcto. Aquel discurso, aquella comparecencia que seguramente todo mundo lo recuerda en su casa, que la economía no se debe cerrar porque el país se moría. Sí. Eso creo que cambia la tendencia. Y a partir de eso, mientras Centroamérica y Latinoamérica iban en una tendencia de pérdida, nosotros y a partir de junio hay una reducción de las pérdidas. O sea, el impacto fue muy fuerte en abril, inició en marzo, muy fuerte en abril y mayo, y sigue impactando durante todo el año, pero ya las pérdidas son menores. Entonces, ¿dónde estamos a octubre? Nosotros, para recordar los números, en marzo se decía que Nicaragua, esos son datos del Fondo Monetario, perdía 9.5 de la economía. En junio planteaban que 7,5. Hace unos meses planteaban ellos en sus regresiones y su análisis estadístico que era 5.5, y nosotros siempre hemos planteado que hacer cerca del 3%. Y ahora ya estamos en el último tramo del análisis de la economía. ¿Qué pasó en septiembre? En septiembre es el primer mes que hay crecimiento del índice mensual de actividad económica, que ya lo publicó y lo comunicó a los medios el presidente del Banco Central, 0.6 positivo. Es decir, nosotros habíamos en 2019 iniciado la senda de recuperación fuerte en 2019 a partir de octubre. Este año se adelanta a septiembre. Por lo tanto, los pronósticos, y ya que son datos que van a estar saliendo, es que octubre, si septiembre es 0.6, seguramente octubre va a estar cerca del 1.2, noviembre va a ser mucho mejor, y diciembre siempre un buen cierre o un gran cierre de año normalmente en Nicaragua. Por lo tanto, estaremos muy cerca del pronóstico que Nicaragua, muy seguramente, Nicaragua es el país que menos va a perder la economía en Centroamérica en 2020, y que va a estar más cerca de los números que nosotros hemos asumido. El equipo económico del gobierno hemos asumido que va a estar entre 3 y 4. Se mantiene pues ese pronóstico, ese que puede pronóstico ser cerca de 3, un poco más de 3. Y va a estar más lejos del pronóstico del fondo de 5. Que el último fue 5.5. 5.5, eso lo marca, o sea, la tendencia mejora, pero esos los cálculos que estamos haciendo es la parte de las corridas econométricas, el análisis estadístico, pero una cosa es cómo se ve las calles, cómo se ve la actividad. La actividad podría ser mucho mejor cuando termine el análisis que hace el Banco Central allá por febrero, que cierran ellos. Por lo tanto, lo primero es que las expectativas son mayores y son mejores que el pronóstico que había hecho el equipo económico, que había hecho el equipo económico del gobierno. Y eso es muy bueno. Eso nos quiere decir que si hay un buen cierre y mejor de lo que habíamos pronosticado, quiere decir que el inicio del 2021 va a ser un muy buen año, un excelente año para la economía. La perspectiva es ya volver a números positivos y estar buscando crecimiento más allá de lo que teníamos previsto nosotros en 2021. ¿En qué nos sustentamos? Porque uno dice, uno puede especular, ¿no? Claro. ¿En qué nos sustentamos? Las exportaciones a septiembre con números cerrados estaban 9.6% encima del año anterior. Esa tendencia va a continuar y va a cerrar cerca de 6.8, 7, o sea, va a ir decreciendo, pero siempre va a ser muy fuerte las exportaciones del sector agrícola. Invento, sí. Y las reducciones de pérdida del sector industrial o la zona franca se han ido reduciendo rápidamente desde cuando estaban allá por 35%, allá por julio, agosto, ahora están hablando de 16%, por lo cual esperamos que esté cerca del 10% el cierre de diciembre negativo, pero
eso le va a dar un reimpulso. Y la señal importante es que prácticamente se ha recuperado todas las contrataciones de personal. Ese es un indicador. O sea, si se ha recuperado todas las contrataciones de personal en zona franca y tus exportaciones agrícolas, fundamentalmente el sector pecuario, que ha ido creciendo en 2 dígitos. El sector pecuario 12.2 tenía en septiembre y va a seguir creciendo en 2 dígitos. El sector agrícola en 3.2 tenía cierre y creo que va a continuar mejorando. Y también el sector minero, que ya crecía apuntalado por los precios, más de 30% con respecto al de 2019. Entonces, esos números dan. La remesa, que era uno de los temas que se discutía allá por marzo con el fondo, que estimaban una caída de 15 a 20%, que sería un desastre, está creciendo cerca del 7, entre el 7 y 8%. Eso también tiene un impacto positivo. Y lo otro es que definitivamente también hay buenas señales que con todo lo que ha pasado entre el intento fallido del golpe, el COVID, todavía hay importantes señales de inversión extranjera directa. Entonces, estamos contabilizando y esa suma de cosas, de suma inversiones, suma de remesas, suma exportaciones y el gran esfuerzo de los productores, los comerciantes, de mantener la economía funcionando, nos va a dar un buen cierre y es un buen augurio de cómo va a ir el 2021. ¿Cómo se ve en el presupuesto de inversión, la inversión? Lo primero, para podamos recordar un poco, el presupuesto de gasto era un poco más de 81.000 millones y en este momento va creciendo ya a noviembre entre 4 y 5% mayor de gasto. Eso estamos lo que hemos movilizado recursos para atender la pandemia y también ya estamos incorporando recursos importantes para la fase primero de atención a la emergencia y ahora lo que tiene que ver con la recuperación. Estamos incluyendo recursos. La ejecución del presupuesto del 2020 con respecto al 19 va más del 10% más rápido. Es decir, hay una ejecución más rápida, eso impacta más en la economía. Lo que tiene con la inversión pública está cerca del 85% ejecutado, estamos hablando a noviembre, entonces estamos seguros que va a terminar en el rango normal de 90, 92, 93%. Por lo tanto, la suma de la inversión pública, la inversión privada que se ve reanimado y por otro lado en las exportaciones, en este caso las exportaciones totales, sumado de los commodities y lo que tiene que ver con el régimen de zona franca y la remesa van moviendo la economía. El principal desafío es recuperar todo el empleo perdido y hay que recordar que se perdió mucho más empleo por intento fallido de golpe que por la pandemia, porque ese fue como describe muy bien el artículo 4 de 2019, fue la disrupción de la cadena de exportación. Eso paralizó y eso inmovilizó la economía en 2018 y los impactos fueron profundos. Que nosotros hemos hecho una gráfica que muestra que la economía siempre, el daño mayor de la economía fue el intento fallido del golpe. Eso hay que tenerlo marcado porque algunos por ahí quisieran que pensemos que fue por el iota y leta, pero no, es por el intento fallido de golpe, el mayor daño a la economía en los últimos 50 años. O sea, no hay un evento tan devastador para que cuando entreviste a políticos tienen que asumir sus responsabilidades y los economistas que se hacen políticos también. Porque uno después quisiera pensar que fue la sequía o la lluvia, ¿no? O sea, esa es la mayor interrupción de la economía
probablemente cualquier tiempo, pero seguro los últimos 50 años, hablando de los 70 para acá. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos, después de ver la economía global, cómo vemos las cosas particulares? O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra principal gestión en estos momentos? Lo primero, cerrar el presupuesto con la mayor efectividad. Estamos acelerando los proyectos de inversión pública, como se ve en energía, transporte, agua potable, realineando todo el esfuerzo de los recursos externos hacia esta inversión pública, tener una buena ejecución al final del presupuesto, pero sobre todo en la inversión pública, que tiene un impacto en crecimiento. Y por otro lado, es gestionar recursos para atender dos temas. O sea, la reactivación de la economía, se ha visto en importantes líneas de financiamiento y préstamos contratados. En el caso del último del Fondo Monetario, que hizo un poco de noticia, pero también se ha firmado un préstamo importante con el BESIA dirigido a reactivación. Entre estos dos préstamos son 480 millones, pero también 15 días antes del Fondo Monetario se aprobó un préstamo entre el Fondo Verde del Clima y el BESIA que están sumando 115 millones. Por lo tanto, es importante ver la cantidad de recursos. Es para reactivación, perdón, ¿verdad? Recursos para la reactivación económica que están vinculados al daño de la pandemia. De la pandemia. La pandemia. Y eso todavía faltan los recursos, perdóneme, de consecución, la consecución de recursos para el asunto de atender los daños del huracán, ¿no? Sí, los daños. Ya hay movimiento ahí con los organismos. Sí, efectivamente, para que se pueda entender, o sea, los recursos que llegaron prácticamente vinculados al huracán tienen que ver con una estrategia de movilizar recursos a la reactivación y para asegurar la estabilidad económica del cierre del 2020 y un fuerte inicio del 2021. Coinciden con el tiempo del huracán, claro, las aprobaciones. Claro. Y para el huracán, el esfuerzo que hemos estado y que se ha visto el liderazgo del presidente Daniel Ortega, los mandantes han estado en diferentes foros internacionales. En el caso de la reunión con el presidente del BID, con los presidentes Guatemala y Honduras, después la reunión con el presidente del BESIA, que creo que fue antes, claro. Y recientemente, hace un par de días, la reunión con, en este caso, con el secretario general de Naciones Unidas. Hay todo un esfuerzo internacional para movilizar recursos fundamentalmente por impacto en estos momentos coyunturales del ETA y IOTA en Centroamérica, pero también tiene que ver con crear conciencia de la justicia climática. O sea, los daños los estamos recibiendo los países insulares, o sea, las islas y los países de Centroamérica. Y el origen tiene que ver con países industrializados, por lo tanto debería haber una compensación muy clara y muy rápida. Y en este caso, nosotros hemos concentrado esfuerzos de gestión ante el BID. Estamos con un programa, un préstamo contingente que tenía que ver con respuesta ante impactos catastróficos, como lo que son estos huracanes, de 35 millones. Estamos gestionando con el Banco Mundial en 51 millones, lo que es activar un sistema de emergencia de 11 millones más una gestión de 40 millones, o sea, estamos hablando 51 más 35, 86, más vamos a iniciar una gestión con el BESIA, en esto lo hacemos en conjunto Centroamérica, para atender los daños y la reconstrucción fundamentalmente, la reactivación, la reparación y reconstrucción provocados por los huracanes. Por lo tanto, en la próxima semana ya va a haber aprobado proyectos, pero vamos a seguir en enero y febrero hasta alcanzar, movilizar cerca de 200 millones de dólares para, sobre todo, la reconstrucción. Y entonces, ¿cómo hemos estimado los daños? ¿A qué alcanza? O sea, nosotros básicamente activamos el sistema para evaluación de pérdidas, que ha sido un programa
que ha sido apoyado por CEPAL, por el Banco Mundial, la Unión Europea, y eso nos permite que los sectoriales que tienen un tendido territorial recojan información rápida, es decir, una evaluación de daño post impacto, que puede ser de cualquier catástrofe, y es un modelo avalado, o sea, certificado, y entonces eso nos dio rápidamente identificar dónde están concentrados los daños en la infraestructura vial, fundamentalmente más de 350 millones de dólares en infraestructura vial dañado, el daño a la propiedad privada, las personas, las viviendas. Ahí estamos sumando cerca de 136, 150 millones de dólares. Y después los daños a infraestructura social, salud y educación, algo de energía y agua, no leve, eso sumaba en el primer recorte 742, ya sumando los dos huracanes, y va a alcanzar entre 6.5 y 7% del PIB. Bueno, hay daños forestales y hay algunas afectaciones en la agricultura que todavía se está contabilizando, pero va a ser cerca del 7% del PIB. Entonces, 2021 nosotros vamos a movilizar recursos importantes para iniciar todo el tema de restauración, reparación, estabilización y lo que iniciar una fase de reconstrucción fuerte. La reconstrucción necesariamente se tiene que hacer en varios periodos. Claro, no se puede reconstruir todos los daños de las 350 millones en carretera, por ejemplo, en un solo año. Eso no funciona así, sino que uno primero garantiza transitabilidad, asegura restablecer las comunicaciones, las conexiones, y después va reconstruyendo y construyendo para enfrentar los daños y pérdidas en infraestructura. Por lo tanto, esperamos y estamos trabajando con la comunidad internacional, fundamentalmente con de Cancillería, haciendo gestiones bilaterales, y Hacienda con los fondos y los bancos multilaterales para atender esto. Nosotros comunicamos, y seguramente lo has visto por ahí, el país había tomado una decisión importantísima. El comandante Ortega nos instruyó allá por 2014 buscar cómo ir asegurando el país ante impactos nocivos, o sea, catastróficos, sorpresivos. Y nosotros contratamos el seguro del CRIF, que es un seguro que funciona en el Caribe, que es como asegurar un vehículo por un choque, pues para la descripción más fácil a la población. Y en este caso el ETA y IOTA y a una reacción, una evaluación rápida que hacen ellos, y hay unos recursos que se están ya movilizando, que hemos recibido y que son los que garantizan la movilización del país con mucha fuerza a la zona afectada. Eso era de 10 millones y estamos gestionando todavía, esperando las evaluaciones finales para IOTA, que estimamos que debe estar cerca de 19, 20 millones. Entonces, eso muestra previsión, planificación ante riesgos inciertos, futuros, pero que ocurren, ¿no? Y prácticamente cuando se llaman huracanes ya no son inciertos, son futuros y ciertos, porque en algún momento, pero por lo menos uno se asegura ante riesgos probables. Y eso ha permitido poder el gobierno reaccionar de una manera planificada, de forma, creo que muy rápido, en la prevención, que fue lo más importante, la prevención, asegurar la evacuación, sobre todo en la zona costera, que en los dos huracanes no hubo pérdida de vida humana en el corredor del Caribe. Claro. Hemos tenido pérdidas lamentables en Jinotega, sobre todo en la zona de Jinotega, con el huracán Iota, pero en lo que tiene que ver en la prevención, la evacuación, la atención, la creación del albergue, definitivamente hay un gran esfuerzo de las comunidades, de los municipios, de la familia, el SINAPRED y la institución del gobierno. Por lo tanto, podemos decir que hemos dado una respuesta importante, y todavía estamos haciendo las máximas gestiones desde la hacienda pública, desde el sector económico, para movilizar recursos
a todos los sectores, al sector pesquero, al tema de fortalecer SINAPRED, al tema de asegurar la transitabilidad y la reparación de puentes y caminos, el tema, lo que tiene que ver con restablecer la energía. Hay cosas que seguramente lo dicen los sectoriales, aquí ya en Bilwi está el 85% de las conexiones, o sea, los hogares conectados. Claro, claro. Y esos son recursos importantes en que se han movilizado. Claro. Permítame ir a una pausa para luego ir a la parte final del programa. Vamos a la pausa. Bien, y continuamos, amigos televidentes. En cuanto al tema presupuestario, ya está aprobado por la Asamblea Nacional del 2021, está garantizado. Y me imagino que conforme vayan la consecución de los recursos externos, se verán haciendo las reformas que tengan que hacerse, Iván. Sí, creo que hace como 6, 7 días, una semana, se aprobó el presupuesto general de la República del 2021 y quedó establecido según lo que habíamos hecho una propuesta de manejar un presupuesto muy balanceado con poco déficit, mientras hacíamos las gestiones que hemos estado explicando, las gestiones ante el BES y el fondo, para incorporarse en el futuro. El presupuesto de gasto es de 81.528.8, el presupuesto de gasto, y el presupuesto de ingreso es 80.671.12, o sea, se ve que es un déficit muy pequeño de un poco más de 800 millones que se cubre con donaciones para mantenerlo cerca del equilibrio, muy cerca del equilibrio en este caso. Y básicamente decíamos en la ocasión que presentamos el presupuesto que es un presupuesto con enfoque al gasto social. Fuerte movilización de recursos al gasto social, 57.1 al gasto social, y ahí va educación y salud como los receptores más importantes del gasto social. También tenemos en inversión pública este presupuesto más de 25.000 millones de córdobas entre lo que está en la empresa presupuestada, no 16.000 millones, más 9.000 millones en las empresas públicas, en Atrel, lo que tiene que ver con Enacal, portuaria, eso suma más de 25.000 millones de córdobas de inversión pública. Entonces, este presupuesto aprobado dejó la Asamblea Nacional revisando las gestiones que hemos estado haciendo y la posibilidad de incorporar más recursos, un artículo que establece que el presupuesto para incrementar en 5% siempre que los programas estén aprobados y como debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Claro. Si lo aprueba la Asamblea Nacional y están los destinos claros, se puede incorporar hasta el 5%. Es decir, se puede incorporar, en este caso estamos hablando de 4.000 millones de córdobas más automáticamente mientras se prepara una reforma. Es decir, para que no se paralice la operacionalidad. Y esto se justifica, tiene mucho más justificación, dado ante emergencias como el ETA del IOTA, habría que todos los recursos que se movilicen para incorporar, para atender los daños y pérdidas, de incorporarse lo más rápidamente posible para atender a todo el litoral del Caribe, sobre todo el Caribe Norte, el impacto que tiene en las carreteras productivas, es importante movilizar. Entonces creo que la Asamblea está actuando en correspondencia con la demanda y las necesidades que tiene el país. Claro. Ahora, se está luchando en el mundo por la vacuna, hay una competencia en este sentido, están los laboratorios acelerando su proceso, ya se habla que algunos comenzarán a vacunar a sus poblaciones en diciembre, lo más seguro es que en primer trimestre esto avance, significaría de alguna manera una oportunidad, ¿no?, para la reactivación, para acelerar la reactivación, es decir, pienso en el turismo, uno puede pensar también en la apertura de las otras economías, mayor demanda, es decir, esto podría también en el 2021 pues apresurar, ¿no?, el movimiento económico y los comportamientos de las economías, no solo nuestras, sino también del resto del mundo, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros a partir de julio, agosto, comenzamos a hacer las gestiones necesarias de recursos para poder atender
el tema de la vacunación, o sea, tener los recursos para adquirir, hacer las operaciones de adquisiciones de las vacunas cuando estuviesen disponibles. Suscribimos un acuerdo con el BESI de hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender por diferentes vías que identifique el país adquirir la vacuna. Por lo tanto, en este sentido, el comandante Daniel Ortega siempre ha estado anticipándose a las necesidades y nosotros hemos cumplido esas instrucciones para estar en un programa realmente de movilización mundial, el famoso COVAX, que está movilizándose a nivel de la comunidad nacional. Ahí está metido el BID y varios otros, el Banco Mundial y también el BESIA. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos esperando quién llega primero. Correcto. Hay como 5 vacunas moviéndose, pues las 3 que salen mucho en los medios aquí en Estados Unidos y Europa, la AstraZeneca, Moderna, el Pfizer, que ahí están moviéndose asociados con Oxford, pero también hay esfuerzos que hemos estado informándonos sobre el avance del Sputnik 5. Sí, claro, la rusa, la china. La China. Entonces hay posibilidades que efectivamente a partir de diciembre, enero ya se movilicen vacunas. Nosotros estamos preparados. Están los recursos. Cuando tengamos la instrucción estaremos y están las vacunas listas y las condiciones, estaremos listos para importarlas, adquirirlas y que se desarrolle el gran plan para tener esto. Esto tiene un impacto muy importante, va a tener un impacto en el comportamiento de nosotros mismos, que vamos a estar mucho más seguros, aunque vamos a tener que estar manteniendo también algunas cosas que aprendimos ahora, vamos a tener que conservarlas para seguir cuidando la salud, pero bueno, por lo menos vamos a estar con mucho más seguridad. Y lo otro, el comportamiento de la economía, que va a ser importante. En el momento que se inicie esto, va a tener un impacto en un pilar del comercio. La movilización del comercio va a acelerarse, pero sobre todo el pilar de los servicios turísticos. Es el momento importante para Nicaragua y para Latinoamérica y para el mundo, la movilización de las personas, o sea, la llegada de las líneas aéreas, los cruceros, y eso va a tener un impacto muy importante en la recuperación. En esos momentos, eso no lo estamos incluyendo porque no sabemos exactamente cuándo marca, pero si marcara muy temprano, en el primer trimestre o el inicio del segundo, seguramente va a tener una adición en el impacto del crecimiento de la economía. Esas son buenas noticias para nuestro pueblo, para todos esos negocios que han sido impactados, para esos trabajadores que tienen que ver con el servicio turístico, con hotelería, con restaurantes, bares, todo el corredor del Pacífico y el corredor del Caribe, incluyendo la isla Cornay y la Ometepe. Eso va a traer mucha recuperación y esperamos que sea lo más temprano posible en 2021. Eso va a ser una excelente noticia cuando se anuncie que ya se inicia todo el proceso de vacunación. Nicaragua está preparada desde el punto de vista, el MINSA está trabajando, el Ministerio de Salud, que le toca preparándose, estar atento, monitoreando y estamos esperando la instrucción para movilizar los recursos para la adquisición. En este caso, del Ministerio de Hacienda estamos preparados para la adquisición cuando se nos instruya que ya está identificado la vacuna que se va a adquirir aquí. Y nosotros con la gran capacidad que se ha demostrado en los años de vacunar, me imagino que vamos a ser los países que más rápido vamos a vacunar y resolver ese tema que es agobiante, que ha tenido grave impacto en las sociedades globales. Eso definitivamente va a ser una nueva inyección a la economía y va a impactar en crecimiento, en empleo, movilización de recursos y una fuerte reactivación. Ahora hablamos un poco para ir cerrando, el tiempo nos alcanza.
sistema financiero nacional, la solidez de la moneda, la estabilidad monetaria. En ese sentido también tenemos fortalezas y van en medio de las situaciones especiales en las que nos encontramos, ¿no? Sí, nosotros en este momento tenemos un sistema financiero, ahí hemos estado viendo los informes del Banco Central y Superintendencia de Bancos que muestran que están muy sólidos, que tienen una adecuación de capital muy por encima de los mínimos legales, los mínimos técnicos. Es decir, se plantea entre 10 y 12%, 10 y 13%, lo que se espera, tiene una adecuación de capital encima del 20%, eso muestra un sistema financiero muy sólido. Por otro lado, algunos indicadores importantes, la reserva están cerca de los 3.000 millones, están por encima, creo que en estos momentos ya marcan por encima donde estaban en abril del 2018. Los depósitos se estaban recuperando, más de 600 millones durante este año se han recuperado los depósitos. Los depósitos están 16% menor de donde estaba en abril del 2018. Para que tengamos una idea, o sea, se perdieron en abril, en depósito entre abril y diciembre, casi 30% del total del depósito. Se ha recuperado prácticamente la mitad de esos depósitos, por lo tanto, el sistema financiero y la economía en general tiene una mucho mejor salud que el 2019. Ya no estamos hablando de 2019 en términos de depósitos, reservas del Banco Central y la actividad del crédito, el financiamiento, ya inicia ya un periodo de recuperación. Es muy lento todavía, o sea, nosotros esperamos mayor inyección de la banca al crédito para seguir impactando en el crecimiento de las exportaciones, pero las exportaciones van bien, como vemos por un lado, pero con una mayor inyección de crédito va a haber una mayor reactivación de la economía. Por lo tanto, si las políticas monetarias están funcionando, recientemente se anunció una reducción de la velocidad del deslizamiento. Eso también tiene un impacto positivo sobre todo en mejorar el salario real, o sea, poder comprar un poco más, o sea, que el dólar tenga menor valor de cara al Córdoba y sobre todo ayuda a lo que llamamos la economía interna que funciona, o sea, mejorando los precios y sobre todo lo que llamamos, en este caso, que fortalecer la demanda doméstica, que es muy importante ante el impacto del COVID y el impacto del 2018. Entonces, cuando vemos la economía como un todo, o sea, el sector real de la economía funcionando, creciendo, exportando, produciendo más, teniendo impacto en que reducir las pérdidas y un sector monetario estable y sobre todo creciendo recuperándose fuertemente con respecto al impacto negativo del 2018, eso no indica que definitivamente la economía va a volver a la ruta que veníamos viendo del 2009 al 2017. Crecimiento cerca del 5%, si se logra movilizar recursos de inversión privada, eso va a ser muy importante, y la recuperación del turismo. Eso serían las dos variables que quedan pendientes para que uno pueda aspirar a llegar rápidamente al 5%. De todas maneras, el 2021, con las bases del estado de la política monetaria, la situación del sector monetario y lo que la cantidad de recursos adicionales que se va a inyectar a la economía más allá del presupuesto desde el sector público, no indica que efectivamente va a crecer la economía según más de lo que lleva pronosticado el Fondo Monetario para el 2021 y lo que tiene pronosticado el equipo económico, en este caso el Banco Central, los datos que dio el equipo económico, que fue lo que incorporamos al presupuesto, que ustedes pueden recordar que era 1.5, ¿no? Esto tiene más capacidad, o sea, las condiciones actuales de la economía le dan más capacidad, más condiciones para el crecimiento
del 2021, yo calculo que va a estar seguro cerca del 3%. Ahora, una última pregunta y rapidito. ¿El impacto del huracán no va a incidir en ese pronóstico que tenían ustedes de 3 o un poquito más de 3 en la caída? Sí, el tema nosotros todavía se está haciendo evaluaciones, cuál sería el impacto del ETA y IOTA, dos huracanes muy fuertes según dónde son la afectación, los daños y pérdidas. Y entonces, si uno revisa dónde están las pérdidas y los daños, vas a ver que, y seguramente ustedes lo pueden ver porque está publicado, las pérdidas y daños son infraestructura pública primero. El 85, 90, el 80%, el 70% es infraestructura pública. Después, el otro componente muy importante de daño y pérdida tiene que ver con las viviendas. Eso es lo que estamos valorando. Y cuando evaluamos el impacto en el bosque, son 141 millones de casi 800, por observar que es menos que el 25% del impacto en el sector forestal. Y el sector agrícola, las afectaciones se están evaluando todavía, pero no llegaban en estos momentos a 41 millones, o sea, lo preliminar. Entonces, la evaluación nos dice que la economía, la parte real de la economía, no fue afectado por el huracán. El sector pesquero, pues, que es el sector que está de frente al huracán, creo que le quedan 2 meses ante la veda, creo que en febrero o marzo, creo que está la veda, 3 meses. Entonces, lo importante es reactivar rápidamente el sector pesquero para que no tenga mayor impacto. Donde estaría concentrado en los reportes, por lo menos los reportes preliminares en el sector café, el sector frijoles, no se observa mayor pérdida. Entonces, el impacto está concentrado en el corredor pesquero. El corredor pesquero, lo importante es reactivar la pesca artesanal para minimizar, para lograr disminuir el efecto de pérdida. Y entonces, en 2020, el cierre de 2020 no se va a observar. Lo importante es que en el 2021 haber rehabilitado, reactivado y reinvertido en el sector para que arranquen rápidamente, que en eso estamos desde el 2020 el sector pesquero se está moviendo para ver qué hay que hacer, cómo debemos capitalizar para que esto camine rápidamente y asegurar que el impacto del ETA y IOTA no sea sobre la actividad, sino que se limite a daños que nos obligue a invertir. O sea, se perdió un puente, hay que volver a invertir en el puente. Por otro lado, es importante señalar que la inyección de recursos para la infraestructura, para la recuperación de la infraestructura pública, va a impactar en la actividad económica. Claro, sí, porque ahí viene empleo y todo lo demás. Empleo. Y ahí viene toda la inversión y todo. Por lo tanto, esto hay que maximizarlo para que esto también ayude al crecimiento, a contratar gente, a más empresas de construcción, a más empleo movilizado a esos sectores que fueron impactados. Y para eso estamos gestionando los recursos, para tener esos recursos disponibles. Y en eso yo calculo que si el presupuesto está en 81 mil millones, al menos en 2000, cuando estemos allá por julio, estaremos hablando de haber incorporado 6 mil, 7 mil millones más de Córdoba. Yo le agradezco. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros.